Madi. ¿Listo? Namo.
Gracias. They're stealing. Oops. Gandini. ¿El tema de hoy? Yo no organizé esto, o sea, los discípulos. El tema de hoy era la relación entre maestro espiritual y discípulo, los deberes de los discípulos, los deberes del maestro espiritual. ¿Económico? Una pregunta. ¿Qué pasa cuando el discípulo hace preguntas al maestro y el maestro no las responde? El discípulo tiene que ofrecer más. No, si el... ¿Qué pregunta será esa? No, es que hay ciertos devotos que hacen el servicio de maestro espiritual que a veces nunca contestan los mails. Sí. En un sentido me parece que el gurú debe aceptar un número de discípulos que puede cuidar por lo menos por correspondencia. Prabhupada hacía mucho por correspondencia. Por supuesto que si hay problemas de salud o algo así, eso es... ¿Ah? ¿Ahora? ¿Ahora? Claro, por ejemplo, si el gurú tiene un problema de salud, eso es lo que se llama fuerza mayor. Pero aparte de problemas médicos, un gurú debe aceptar un número de discípulos que él o ella puede cuidar. Panchali. Y ¿Pueden ¿cómo se llama? La mesa para acá. ¿La mesa? Sí. Gracias. Ok, no, mi pregunta es respecto a lo que decía Govardhan, entiendo, y también lo que dice usted. Mi pregunta es, de la misma manera que tal vez hay maestros que no tienen el tiempo o no contestan, también hay discípulos que tampoco se dan el tiempo tal vez de escuchar, por ejemplo, todas las clases o las instrucciones. Entonces el asunto de los mails se vuelve muy repetitivo y muy práctico. Sí, eso es cierto. Un discípulo no debe tomar el tiempo del gurú solo por flojera, que no tengo tiempo de buscar la respuesta, así que el gurú debe tener tiempo de servirme. O sea, es siempre mal pensado querer ocupar al gurú en el servicio de uno. Y tampoco se debe hacer preguntas solo por curiosidad. ¿Qué pasó con los dinosaurios? O algo así. Bueno, ya que me hice la pregunta,
Los dinosaurios, según la ciencia, desaparecieron hace aproximadamente 66 millones de años. Y el Bhagavatam, por ejemplo, habla de ciclos de 4 yugas, pero eso sería casi 15 ciclos de yugas, así que el Bhagavatam no pretende dar información zoológica sobre decenas de ciclos de yuga. Así que no necesitan escribirme preguntando sobre los dinosaurios. Porque sé que hay gente preguntó sobre eso. Sí. Un regalo. Gracias. No, a usted por recibirlo. Oh. Acá, sí, ya, tiene el micrófono, así que. ¿Tienes una pregunta? Sí. Sobre cómo conocer, digamos que muchos devotos hacen servicio, pero no necesariamente en la alineación con el deseo del maestro espiritual, ¿no? No necesariamente. En alineación con el deseo del maestro espiritual. Y si eso, ¿cómo se puede guiar o no importa? O sea, la importancia de, porque veo que hay diferentes, en ISKCON hoy en día tenemos 80 gurús y cada uno tiene diferentes modalidades, y todos son servicios, pero ¿cómo cuál es la importancia de alinear el servicio de uno con el servicio o modalidad de su gurú? Esa es la pregunta. Bueno, en mi caso particular, hace, no sé, 10, 12 años, ni recuerdo más, empecé un proyecto llamado Krishna West. Y porque me parece que es necesario. ¿Se oye? Hasta ahí sí, pero Voy a tener que tragarme el micrófono, ponerlo dentro de la boca. Entonces, Prabhupada obviamente autorizó un estilo tradicional y también autorizó muy claramente lo que estamos haciendo en Krishna West. Por eso yo decidí mucho tiempo atrás de no aprovechar mi posición de guru para presionar a los discípulos a tomar una u otra línea, ya que Prabhupada autorizó las dos y yo veo que debo respetar la libertad que Prabhupada les dio a los devotos de ISKCON. Así. Pero lo que sí un discípulo debe hacer, y lo que la gran mayoría de discípulos de Prabhupada no hicieron, al fin y al cabo, es tratar de ser útil al guru. Tratar de ser útil. Prabhupada obviamente quería salvar el planeta, que no es tan fácil, dado así el número casi infinito de personas en este mundo que no entienden nada. Así que por naturaleza o lo que sea, uno puede ser inclinado a un cierto tipo de servicio, pero la utilidad debe ser universal, de ser útil al guru, de ser útil. Y obviamente yo como seguidor de Prabhupada no tengo una misión mía, puedo tener una estrategia mía, pero no una misión. La misión de Prabhupada es la misión del Señor Chaitanya, de Nityananda, de Krishna. Bueno, la misma persona. Así que debemos ser útiles.
Y si uno escoge cierto estilo y no es muy útil, debe tratar de ser inteligente y descubrir una manera de ser más útil. Porque Prabhupada dijo que un Vaishnava no depende del curso ordinario de las cosas. O sea, preferencia personal o gusto personal no es una buena justificación de la inutilidad. Así que tenemos que poner a la misión de Prabhupada arriba de nuestros gustos personales. Hay una diferencia entre gusto y naturaleza. Krishna dice en Bhagavad Gita que todos tenemos que seguir nuestra naturaleza. Sadrasham, cheshtate swasya prakrite jnanavanapi. Krishna dice en 3:33 que jnanavanapi, mismo un alma iluminada, cheshtate, se comporta sadrasham, según swasya prakrite, su propia naturaleza. Muy sencillo. Ahí Krishna dice que prakritim janti bhutani, los seres siguen su naturaleza. Prakritim janti bhutani nigraha, represión, kinkarishati, ¿qué hará? Literalmente, ¿qué hará? La represión. Así que tenemos que seguir nuestra naturaleza, que eso puede ser definido como una de las 4 varnas, naturaleza de Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra, y tal vez un poco más específico, por ejemplo, hay brahmanas que prefieren rituales, puja, y hay brahmanas que son considerados superiores que prefieren educación, de adquirir y difundir conocimiento, y son considerados superiores. Pero entonces eso es naturaleza. Cuando se trata de gusto, ya no es naturaleza. Por ejemplo, se puede decir que, para dar un ejemplo práctico, cuando yo estudiaba en Harvard y tomé así un semestre no de vacación, pero yo había completado los cursos, así que yo técnicamente no necesitaba estar en Cambridge, la ciudad donde está Harvard. Entonces renté una casa en Santa Bárbara, California, un lugar muy bonito. Estuviste, ¿no? Gandhi estuvo allá haciendo su magia en la cocina. Y Tamal Krishna vino y pasó creo que 5 semanas conmigo, Tamal Krishna Goswami, y fue muy extático, pero más o menos en el comienzo de diciembre un pensamiento entró en mi cabeza que para completar en la forma más eficiente ese programa de doctorado, me parece que sería útil volver a Cambridge por más un semestre. Y obviamente mi mente dio muchas excusas, porque a Cambridge, Boston, en diciembre, enero, febrero, es frío. O sea, la temperatura típica promedio es más o menos como para ustedes Celsius 0. O en un día caliente 1.
o 2, ¿verdad? Que mucho calor. Entonces, mi mente ofreció varios argumentos porque realmente no era necesario volver en la estación más fría del año. Pero con mi inteligencia yo entendía que sí era favorable, era mucho más eficiente volver. Así que volví y todo fue muy bien. A pesar de que yo soy del sur de California y muy acostumbrado, habituado al clima, si no perfecto, cerca de perfecto. Y cualquier desviación de eso es inaceptable. Pero así, o sea, mi naturaleza era de completar un curso así académico por todos los beneficios en mi servicio devocional. Entonces, aceptar ese servicio de estudiar fue, o sea, consistente con mi naturaleza. El deseo de quedar en Santa Bárbara es muy bonito, ¿no? Ese lugar, ¿recuerdas la montaña ahí al lado? Una de las ciudades más pintorescas así del país. Eso fue gusto. Eso, o sea, quedar en Santa Bárbara habría sido gusto, no naturaleza. Entonces, cuando uno trata de justificar su gusto diciendo que tiene que seguir su naturaleza, eso se llama gratificación de los sentidos. Esas palabras famosas del movimiento Hare Krishna. Es el diablo, ¿verdad?, de ISKCON, gratificación de los sentidos. Así que, en ese sentido, el éxito en servicio devocional depende de la capacidad de uno de distinguir entre gusto y naturaleza. O, por ejemplo, vamos a decir que un devoto por naturaleza quiere hacer dinero, de su naturaleza hacer dinero. Y si es tu naturaleza, por favor, mándame un email después del programa. Pero, por ejemplo, si uno tiene naturaleza de hacer dinero y quiere rechazarlo, piensa, no, yo debo hacer algo más filosófico. Eso es un caso de confundirse y pensar que la naturaleza de uno es simplemente un gusto personal. Cuando de hecho no es simplemente un gusto, una preferencia personal, sino es la naturaleza de la persona. Así que uno puede confundirse de varias maneras y si uno tiene la inteligencia o si no, si uno puede consultar con alguien que sí la tiene y si uno puede averiguar correctamente cuál es su naturaleza a diferencia de sus gustos y si uno se dedica según su naturaleza en un proyecto que según la mejor inteligencia de uno es el servicio más valioso que uno puede hacer para la misión de Prabhupada dentro de los límites de su naturaleza. Eso básicamente es la forma de avanzar espiritualmente. Y claro, por supuesto, también cantar las rondas y cumplir con los otros principios de Sadhana Bhakti.
Sí, Can I ask you in English? sí, claro. Voy a preguntar en inglés. Microphone. How does the person understands the real nature? ¿Cómo es que una persona entiende la verdadera naturaleza? Can I answer in Spanish? You need the answer in English. Se requiere un mínimo de autoconocimiento. El Bhagavatam dice que en esta era de Kali, personas con su medasa, con buenos cerebros, se dedican a la misión de Sankirtan, así que un mínimo de autoconocimiento, de la capacidad mínima de introspección es necesario para practicar bien Bhakti Yoga. Y si uno no puede averiguar, puede consultar. ¿Otra pregunta? Ahí. Gracias por bendecirnos con su presencia. Yo le quiero preguntar cuál es el signo que nos revela, digamos, cuál es el maestro que Krishna tiene para nosotros, ¿no? El maestro, Sí. mi tarjeta. Uno tiene que encontrar, primero que Prabhupada dio una definición, ¿cómo se traduce en español? Behaviorist, comportamentista, conductista. Eso significa que se puede averiguar estados mentales observando comportamiento, conducta externa. Hay un chiste que los dos conductistas, psicólogos, se encuentran en la calle y uno dice, estás muy bien, ¿cómo estoy yo? Bueno, porque es un buen chiste si se entiende. Porque era una filosofía de psicología exagerada de que no podemos entender realmente estados internos, solo conducta externa. Ahora pueden reírse. Entonces la pregunta, sobre el guru. Entonces Prabhupada dio 3 síntomas de lo que él califica como un guru de primera clase. Y un punto muy interesante sobre los 3 síntomas o características o cualidades es que todas son observables. O sea, no depende de tú imaginar que mi guru está en un estado de, no sé, parece que está bailando con Krishna o algo así, cuando realmente tal vez se cayó y está borracho. Es por eso ojalá que no, para tener una ciencia espiritual. Ciencia significa que hay una filosofía o teoría, pero se puede verificar. Sin un proceso de verificar, no es posible una ciencia. Es por eso que Prabhupada da 3 cualidades verificables de un guru de primera clase. Una cualidad es que el guru conoce bien las escrituras. Porque, ¿qué es esa ropa que tienes? No, es por curiosidad, ¿qué ropa tienes? ¿De tu trabajo? No es mía. Era de... Entonces, que el guru conoce las escrituras, que es una cosa que se puede verificar. Por si uno tiene una pregunta importante, el guru, nunca leí todo el Bhagavatam, o algo así, obviamente eso es un
problema. El gurú debe conocer las escrituras. 2, el gurú debe practicar las escrituras. O sea, el gurú tiene que conocer las escrituras y practicarlas. Y 3, el gurú debe estar dispuesto a enseñar, porque si el gurú conoce y practica las escrituras, pero no tiene tiempo y no me molestes, pregunta a otra persona, o no tengo tiempo, o simplemente no me siento interesado en ti o algo así. Entonces, si hay un gurú que conoce las escrituras, está dispuesto a enseñar y también practica lo que predica, Prabhupada dijo, eso es un gurú de primera clase. Y además, el gurú debe, o sea, no es exactamente como matrimonio. Esperemos que no sea exactamente como matrimonio. Hay casos muy extraños, pero en un sentido debe existir una relación compatible. Mismo en la universidad o mismo en el colegio hay profesores y estudiantes que simplemente no se llevan bien por algún motivo. Entonces uno debe buscar un gurú con las 3 cualidades. Y también, por ejemplo, si hay gurús que son intelectuales, hay gurús que son anti-intelectuales, para decir la verdad. Y si el candidato es anti-intelectual, mejor escoger un gurú anti-intelectual. Y si el discípulo, el aspirante, es una persona interesada seriamente en filosofía, debe buscar un gurú que conoce filosofía. Y no solo la filosofía, sino filosofía. Así que debe existir una cierta compatibilidad. Si un discípulo piensa que no necesito el gurú me responda así mis cartas porque estoy satisfecho escuchando las clases que son grabadas. Está bien. Entonces, yo creo que uno debe escoger un gurú con los ojos abiertos. Y aparte de las 3 cualificaciones que ya mencioné, el gurú y el discípulo deben tener una cierta compatibilidad de carácter. Y si no, puede haber problemas. Yo diría eso. Sí. Hare Krishna, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por poner el corazón que está poniendo tanto en este viaje como en lo que ha hecho durante toda su vida. Mi pregunta es la siguiente. A mí me ha tocado ver en reiteradas veces como esto tiene que ver justamente con las modalidades de cada gurú respecto de su discípulo. Como muchos discípulos empiezan a sentir de repente un apego más allá de la posición de gurú con la persona que está representando justamente a ese gurú. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder de vista justamente que el gurú está, no perder de vista la posición del gurú y empezar a hacer, y evitar ser como fanáticos de la persona misma? No sé si me explico. Sí. Una pregunta interesante. Claro que yo prefiero que mis discípulos sean fanáticos. Si uno, digamos, se apega a la persona del gurú, eso es un problema si eso busca algo o simplemente interfiere con una relación, digamos, más ortodoxa. O sea, las dos no son necesariamente incompatibles.
Pero lo que yo he observado es que cuando estuvo Prabhupada, que varios devotos se apegaron mucho a la persona de Prabhupada, anécdotas. Y que sí, que una vez estuve con Prabhupada y él me miró y yo entendí que de su mirada, ese tipo de cosas. Que no es malo, pero lo que yo he observado es que los devotos principalmente apegados a anécdotas y incidentes así, generalmente no son muy activos en la misión. Y si uno es activo, permanece activo en la misión y también está pegado a la persona del gurú, sí, eso puede ser. Sí, porque hay una serie de sirvientes personales de Prabhupada que su servicio ha sido de escribir libros sobre ese servicio, que es muy bueno, es un buen servicio, pero aparte de eso parece que no son muy activos directamente en la misión de prédica. Y obviamente muchos ni escriben libros. Así que yo siempre, ¿cómo decir? Quedaba muy extático en la presencia de Prabhupada. Al mismo tiempo, él siempre me alentaba a hacer servicio práctico en separación. Por ejemplo, una vez en 72, Prabhupada vino a Los Ángeles, algunos meses después de yo tomar las señas, 72 creo que 72. Y en la clase Prabhupada dijo, no trates de disfrutar de la presencia del Guru, queremos servir, predicar. Entonces, después de la clase, tomé un buen prasadam, como es nuestra costumbre, y me fui a vender libros y predicar. Y como he dicho varias veces, en febrero de 76, yo pasé un mes con Prabhupada, un tiempo muy feliz en Mayapur, antes del festival. En ese tiempo había pocos devotos en Mayapur, así un edificio básicamente. Así que pude pasar mucho tiempo con Prabhupada, pero después todo el mundo vino para el festival internacional y el festival terminaba y yo había pasado 2 meses con Prabhupada, así que fue a su cuarto y él entré y la primera cosa que me dijo fue: esta asociación personal no es así necesaria siempre, queremos servir. Así que sin hablar una palabra, presté reverencias y fui para el aeropuerto para volver a mi servicio. También yo recuerdo que en 69, cuando yo era un miembro nuevo, tengo que contar, ustedes no lo van a creer, así cuán, no sé, sinceros y ingenuos éramos. En el ashram de Brahmachari, en 69 en Berkeley, alguien dijo que alguien dijo, eso es ISKCON, ¿verdad? Y eso puede proceder como 10 veces o más. Alguien dijo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo que la mente es tan pícara que uno debe, ¿cómo se dice? Pegar a su mente 100 veces con un zapato viejo. En la India, un zapato así en la cabeza es como el mayor insulto. Entonces, algún brahmachari en el jardín atrás de nuestro templo encontró un zapato viejo
creo que de tenis. Entonces todos brahmacharis como se dice, pollitos, todas las noches antes de dormir fuimos al jardín y agarramos el zapato y uno por uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 veces y después el próximo, o sea, nadie sufrió, digamos, una herida cerebral porque no nos pegamos muy duro, pero bueno, conté eso solo para mostrar la gloria, pero en ese entonces cuando llegó una carta de Prabhupada fue algo muy así jubiloso. Entonces un devoto recibió una carta de Prabhupada y todo el mundo quería leer la carta. Entonces creo que el presidente del templo leyó la carta que Prabhupada dijo que no estás viendo la verdadera forma del Guru. Y Prabhupada dio el ejemplo que cuando las nubes en el cielo pasan por la luna y parece a nuestros ojos que la luna está volando en las nubes. Y Prabhupada dio ese ejemplo y dijo que no están viendo la verdadera forma del Guru, sino que la forma externa. Aquí obviamente la forma externa no es nada. O sea, tenemos que también poder, por ejemplo, con Prabhupada, tenemos fotos de Prabhupada, murtis de Prabhupada, y eso no es trivial. El hecho del devoto puro aparecer en este mundo es algo significativo, pero sin embargo, tenemos que también cultivar comprensión de que un guru auténtico es un servidor íntimo del servidor de Krishna y que conocemos al guru cada vez más por servicio. Es a través del servicio. ¿Otra pregunta? Krishna, gracias por su bendita asociación. Simplemente preguntarle cuáles son las responsabilidades de un discípulo. Bueno, la primera responsabilidad es de practicar Bhakti Yoga, como Prabhupada lo enseñó. Y de tratar de ser útil y no inútil. Y si uno se siente inútil, es bueno consultar con personas útiles para que compartan la utilidad. Muchas gracias por su presencia y por honrarnos de esta forma. Quería preguntarle, al ser el maestro espiritual, el representante del señor Nityananda, ¿por qué hay diversos maestros espirituales que no están de acuerdo entre ellos mismos? Quizás a veces dan indirectas hacia... Yo creo que estamos suficientemente de acuerdo que la tierra no es plana. Bueno, yo no sé si todos los gurús entienden eso, pero Prabhupada creó un movimiento con variedad y ISKCON es una sociedad, no una comunidad. Hay respeto mutuo y no es necesario que todos los gurús se pongan de acuerdo en todo. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en reconocer que nuestro deber es de servir la misión de Prabhupada y de servir esa misión siguiendo las normas de Prabhupada y la constitución de ISKCON, que es una serie de leyes, resoluciones que vienen del GBC. No es necesario que todo mundo sea igual.
Prabhupada quería que hubiera espacio para diversidad, para individualidad. Entonces, si yo veo que otro guru, por motivos inconcebibles, no hace exactamente lo que yo hago, si está siguiendo nuestros principios y tratando de servir a Prabhupada, él tiene derecho, o ellas, cuando ISKCON será un poco más iluminado y tenemos gurus que son, ya hay algunas. Sí, si un devoto es fiel a Prabhupada y trata de servir a la misión y no comete ofensas, ese devoto o esa devota tienen derecho a servir según su propia naturaleza. También eso hace un menú más interesante para los devotos en general. Hare Krishna, yo muy agradecido porque el esfuerzo que han hecho todos sus discípulos para que estén aquí y usted presente hace décadas que lo estábamos esperando. Tuve la posibilidad de conocerlo en Rosario. ¿Qué? Que tuve la posibilidad de conocerlo en Rosario. Rosario. ¿Eso fue en 74? 90 y... 90. 6. Yo fui a Rosario en 96 y volví vivo. Mi pregunta es... y ser agradecido a todos sus discípulos que sin poco conocerme me han brindado... yo sentía siempre como que usted estaba instruyéndome a través de sus discípulos. El primero que me relacioné fue con Krishnatapa y otro discípulo muy querido que fue el que me despertó, peruano que estaba pasando por Rosario hasta Vargas, Prabhupada. Un alma excepcional. Tuve la posibilidad de estar 3 años en Perú y fue algo muy, sabiendo que yo era discípulo suyo, recibí un respeto, consideraciones que yo no me las merecía personalmente, pero usted hace abrir puertas, portones del mundo espiritual, y quería decirlo ante todos mis hermanos espirituales que algunos no me conocen, pero los que me conocen siento que poco he hecho para servir su misión. A pesar que cuando yo recibí el nombre espiritual, usted hizo una especie de tiempo cuando dije los cuatro principios y hubo todo un silencio y yo dije, al ver que usted dejó esa pausa, yo agregué que hay que servir hasta lo que en sentimiento, en Prabhupada, todo el esfuerzo que han hecho a través de este conocimiento a América. No olvidar eso. Y yo se lo agradezco que ese espacio usted me lo dio para decirlo, porque no hay nada mejor decir las cosas no simplemente ante el gurú, sino que haya presentes, testigos, ¿no? Para no olvidarnos. Y eso fue lo que me pasó todo este tiempo, que al no tener comunicación con usted personalmente, ni tampoco virtual, porque no uso celular, no uso... El adelanto para mí todavía no existe. Y agradezco que yo, al relacionarme con devotos que sí lo conocen a usted, pude como de alguna manera estar conectado. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. A veces cuando hay malos entendidos,
no estoy hablando entre hermanos espirituales, porque hasta el día de hoy creo que no lo he tenido, eso malentendido, pero sí con otros devotos que están en la misión de ISKCON. Sé que no soy un devoto que algunos esperan que yo sea, soy un desastre, pero cuando me han preguntado cosas o que dudaban de alguna circunstancia, yo me he brindado para explicarle qué o por qué había pasado tal cosa, pero a veces no fue suficiente eso y los malentendidos se agravaron de tal manera que en varias ocasiones fui expulsado de distintos lugares. No estoy dando una queja a esas expulsiones, todo lo contrario, pues eso hizo en mí una reflexión de por qué pasaron esas cosas, ¿no? ¿Y la pregunta? ¿Y la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿qué debemos hacer cuando no estamos comunicados directamente con el gurú y están estos malos entendidos? Y a veces tan fuerte que no es por uno, sino que estamos dando un mal ejemplo ante la sociedad. Como podemos ver aquí, hay buenos devotos, nos entendemos, entonces tenemos que escoger asociación que sea práctica y benéfica en nuestra vida. Sencillo. Con nuestra misión como discípulos suyos, o como cualquier discípulo de un maestro espiritual, es satisfacerlo para poder así seguir satisfaciendo a los demás que están en la cadena de Param. Y nosotros acá estamos todos juntos. Quería consultarle a su placer cuál es el mayor servicio que podemos hacer, o el servicio que podemos hacer para satisfacerlo a usted. Bueno, servicio práctico. Queremos mantener y expandir la misión de Prabhupada. Queremos establecer esa misión como una fuerza espiritual relevante y poderosa en este mundo. Y con esa finalidad se ha desarrollado un proyecto, Krishna West. Y una vez Prabhupada dijo que progreso significa aumentar el número de miembros de la familia. Así queremos aumentar el número de miembros de la familia, la Cosa Nostra, la familia espiritual. Y eso requiere inteligencia y inteligencia práctica. Y debemos prestar atención a los resultados, no para disfrutarlos, pero para hacer cálculos pragmáticos. Como Prabhupada no era soñador, era el general de Krishna. Por ejemplo, en la India, antes de venir, él decidió abrir o fundar una sociedad antes de ISKCON en Jhansi, que le puso el nombre la Liga de Devotos, que obviamente fue influenciada por la Liga de Naciones, que fue un intento después de la Primera Guerra Mundial de traer paz, y fue un fracaso, y hubo otra guerra mundial y después se formó las Naciones Unidas.
Pero sí, ese nombre ya circulaba, ¿no? La Liga de Naciones. Así que Prabhupada formó la Liga de Devotos en Jhansi. Y una persona con propiedad, le prestó un edificio, no enorme, pero un buen edificio para tipo de pequeños campos para empezar su liga de devotos. Después, una señora rica de la sociedad se la llevó a la propiedad, así que Prabhupada no es que quedó, está bien, me quedo aquí en Jhansi. No, él fue a Delhi. Y en Delhi imprimía una hoja que él llamaba Back to Godhead. Y vendía la hoja en Delhi. El verano en Delhi es 1000 diablos aguanta. Y Prabhupada desmayó, sufrió así, desmayó del calor y vivía en un templo de la Gaudiya Mata, un hermano espiritual, creo que Keshava Swami. Pero la cosa no sucedía. Y alguien le dijo a Prabhupada que Prabhupada si escribe, si imprime un libro, la gente lo va a tomar más en serio que una hoja. Así que Prabhupada fue a Vrindavan y tradujo el primer canto de Srimad Bhagavatam. Y tenemos evidencia clara que Prabhupada trataba de influenciar a personas importantes en la sociedad con su Bhagavatam. Por ejemplo, hay una foto famosa de Prabhupada con el actual primer ministro de la India. Después se murió, calle de avión. Y así que otra vez Prabhupada pensaba, ¿qué voy a hacer? Entonces decidió viajar a los Estados Unidos. Mismo esa decisión fue muy interesante, porque Prabhupada creció en un mundo Londres céntrico y todos sus hermanos espirituales, discípulos de Bhaktisiddhanta, siempre iban a Londres. Y antes de la Segunda Guerra, Londres era casi como capital del mundo. Y el hecho de que Prabhupada no bajó del barco en Londres y fue hasta los Estados Unidos, porque Prabhupada reconoció una nueva realidad en el mundo, que el mundo se había cambiado y el centro no era más el Reino Unido. Prabhupada vivió los primeros 51 años como súbdito del Imperio Británico. Y Prabhupada vivió en una democracia por primera vez en 1947 o 48. Pero Prabhupada entendió que hay una nueva realidad en el mundo y por eso fue a los Estados Unidos. Entonces Prabhupada fue a Butler, Pennsylvania. Y no hay indicación explícita que en los primeros meses, semanas o meses que Prabhupada tuviera planes así explícitos de salir de Butler. O sea, Krishna lo llevó a Butler y él iba a predicar en Butler. Pero así como a medida que iba conociendo a los Estados Unidos, entendió que la gloriosa revolución védica probablemente no va a empezar en Butler, Pennsylvania, que no es una ciudad muy grande. Entonces él decidió ir a Nueva York. Y mismo, estoy explicando todo eso porque vemos a Prabhupada
constantemente ajustando sus planes. No es que se apegó a un plan y a pesar de no poder lograr mucho, simplemente quedó con ese plan. Muy al contrario, vemos a Prabhupada constantemente ajustando sus planes cuando no funcionan bien. No como esas maquinitas, robots, ¿verdad? Que se le da cuerda y pega contra la pared y la máquina, por ser inconsciente, continúa pegando la pared hasta que se le agota el poder. Nosotros no debemos ser así ignorantes. Si tenemos un plan y el resultado no es muy prometedor, no es muy positivo, vemos a Prabhupada constantemente ajustando sus planes. Por ejemplo, en Nueva York, él conoció a un indiano, Dr. Mishra, que se hizo un tipo de guru y tenía seguidores. Y Prabhupada iba a sus programas y a veces hablaba, a veces no podía hablar. Tenía que aguantar el impersonalismo de Dr. Mishra, pero Prabhupada predicaba a los jóvenes que asistían. Y Dr. Mishra se dio cuenta de que Prabhupada lo corregía. Así que pidió a Prabhupada de no predicar y ahí Prabhupada renunció a ese programa con Dr. Mishra. Entonces vemos Prabhupada constantemente ajustándose, reinventando su programa. Y una y otra vez lo que Prabhupada hacía no funcionaba. Y cuando se dio cuenta que eso no es práctico, hizo otra cosa. Así que tenemos que ser como Prabhupada, muy prácticos, pragmáticos, no así medio inconscientes y sí, voy a hacer eso y sí, pero ya pasaron años y no pasa nada. No, pero me gusta aquí, creo que voy a quedar aquí. Así, bueno, entonces tenemos que seguir ese ejemplo. Atrás, el fotógrafo. Dardurita, ¿tienes una pregunta también? Sí, sí. Sí, Acharya, quería preguntarle qué papel tiene o qué preponderancia tiene la educación o la preparación académica en el servicio devocional o el servicio al maestro, independientemente de la naturaleza que tenga cada uno. Sí, si uno tiene naturaleza y capacidad de educarse, que se eduque. Porque Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas porque los sannyasis eran reconocidos como, más o menos como catedráticos. Y así Chaitanya Mahaprabhu tomó medidas prácticas. Hay ejemplos de grihastas que también eran profesores como Sarvabhauma Bhattacharya, un maestro de lógica que también era grihasta. Pero debemos prepararnos lo más posible dentro de los límites de nuestra naturaleza y nuestra habilidad. O sea, uno no debe tratar de hacer algo artificial o impráctico, pero dentro de nuestras verdaderas posibilidades debemos tratar de prepararnos y predicar en la forma más efectiva y impresionante al público.
verdurita. Sí, de hecho, recién en la pregunta anterior mencionaba como Prabhupada se estaba reinventando todo el tiempo cuando veía que por ahí no era, entonces intentaba de otra manera. Y la pregunta mía es, a veces a nosotros Krishna nos pone pruebas, ¿verdad? Para probar nuestra sinceridad. Entonces, ¿cómo diferenciar si es una prueba o si es que realmente no es por ahí por donde Krishna lo vayamos? Pero si la prueba parece que va a ser una prueba vital de por vida y que obviamente, para citar a Shakespeare, hay algo podrido en Dinamarca, sí, el teatro de Hamlet. Así que sí, tenemos que ser prácticos, consultar con personas prácticas. Porque mismo que haya una prueba, no debe ser una prueba que imposibilita servicio práctico. Inclusive ninguna prueba imposibilita servicio práctico. Si somos determinados y tenemos una cierta agilidad. Primero quería agradecerle como siempre su tiempo y su generosidad, y quería retomar, como hizo Darbu, la respuesta que hizo anterior sobre la plasticidad y esa capacidad que tenía Prabhupada para poder acomodarse y como un feedback con la realidad, ¿no? Que lo iba de alguna manera acomodando sin perder el objetivo. Y yo pienso por ahí, cuando él creó el movimiento, y qué pocas escuelas había en ese momento o instituciones. Y ahora nos encontramos con una cantidad impresionante de escuelas espirituales, de escuelas que traen la sabiduría del Oriente, y parecía que el movimiento es como que ha perdido esa plasticidad, como para poder adecuarse. Bueno, hay cierto... No, pero no es que el movimiento ha perdido. Hay ciertos grupos en el movimiento que son rígidos o no prestan mucha atención a lo que estás, y hay muchos otros devotos que sí. Así que no podemos decir como un hecho general que el movimiento ha perdido. Está bien, me corrijo, tienes toda la razón en eso. Yo estaba pensando justamente en la charla que vimos ayer, la cantidad de jóvenes, ¿no?, tan interesados con tantas inquietudes. Si no, habría que replantearse un poco el tema de las regulaciones. Si Prabhupada estuviera en este momento al frente, no vería que hay mucha gente sincera, con muchas ganas de entregar el corazón, y que por ahí no puede llegar a ese ideal, que por ahí quedó muy alta la vara, y estamos De los cuatro principios. Los 4 principios y algunas otras cosas más que... Sí, pero eso no es un problema, porque nuestra misión o la cultura enseñada por Krishna es jerárquica, una jerarquía natural. Entonces, si una persona no puede seguir los principios, eso no es un problema. Simplemente tiene que ayudar a una persona que sí puede. Así que todo el mundo recibe beneficio. Eso es en general el sistema de Varnashram, el sistema Vaishnava, que todo el mundo debe tratar de servir a un Vaishnava superior.
En mi caso, trato de servir a Prabhupada. Así que la incapacidad de seguir principios, todos, no es un problema. La incapacidad de reconocer a quién debo seguir, eso es un problema. ¿Usted piensa que está claro eso para la gente que se acerca? Sí. ¿Sí? Si el predicador sabe lo que está haciendo, si el predicador es competente, sí. Si es incompetente, tal vez no. Gracias, muchas Es muy corto de lo que estaba diciendo Rolo. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, de que depende de los predicadores y de las personas, pero estoy también de acuerdo con Rolo. ¿Será que como comunidad, como sociedad, tenemos esa cultura? Siento que a veces la cultura es más bien encaminar, el único camino, digamos, es hacia la iniciación y hacia lograr esos principios como primer paso, rápidamente, y no a ayudar al resto de manera comunitaria. Tal vez si usted puede profundizar en eso sería muy interesante para que podamos mejorar esa cultura que siento que no tenemos realmente. Bueno, por ejemplo, en Chile, ahora iniciamos a una pareja que están sirviendo por ¿cuánto tiempo? 4 años. Sí. Entonces, allí parece que el programa se lleva con paciencia, con sabiduría. Y la meta no es, o sea, si una persona puede alcanzar la iniciación, eso es bueno, pero en un sentido más fundamental, la meta es que todo el mundo sirva a Krishna lo mejor que puede. Y si vemos que una persona está sirviendo a Krishna lo mejor que puede, esa persona es perfecta en su práctica. Haribol, mi respeto a Charladero. Bueno, yo tengo una duda con respecto a que me da la sensación de que medimos el éxito del movimiento del Señor Chaitanya, de la conciencia de Krishna, en términos institucionales, en el sentido de cuánta gente, y a veces en términos edilicios. ¿Términos qué? Edilicios. ¿Cuánta gente va al templo, a un edificio? Edilicio en el sentido de estructura. ¿Cuántas personas? Sí, sí. Entonces generalmente medimos de esa manera el éxito. ¿Se apagó? Me parece, es mi sensación, que solamente medimos de esas dos maneras, institucionalmente o ediliciamente, o sea, cuántos centros hay en el mundo, etcétera, y pensamos que el crecimiento de la conciencia de Krishna se mide con esos dos parámetros. Mi pregunta es, y voy a un dicho que usted dijo, que cuando la marea sube, levanta todos los barcos. Entonces, quería saber si hay otra manera que la sociedad, que ISKCON esté influenciando en la sociedad y que se deba medir de otra manera el éxito de la conciencia de Krishna. Yo fui entrenado por Prabhupada a prestar mucha atención a los números. Entonces yo creo que es una trampa pensar que, por ejemplo, el número de devotos o de centros es algo superficial o no es la verdadera medida. No es la medida exclusiva, porque, por ejemplo, cuando Prabhupada hablaba, y hablaba con mucho ánimo y felicidad de cuántos templos se abrían, y Prabhupada dijo que cada vez que se abre un templo nuevo, siento éxtasis de Vaikuntha.
fue en un momento histórico en que en todos los templos los devotos seguían los principios y practicaban Bhakti Yoga correctamente. Así que casi no había el caso, por ejemplo, de un templo en que los devotos no seguían. Y obviamente calidad, ¿verdad? Y no solo cantidad, pero es pérdida de tiempo ir de un extremo a otro. Si hubo un tiempo en ISKCON en que todo eran números, cuántos libros vendidos, cuántos puntos de Lakshmi, que fue la forma delicada de, no sé, cubrir nuestra codicia, pero si eso fue demasiado, no iré al otro extremo, de menospreciar números que son significativos. Porque podemos ver que Chaitanya Mahaprabhu tuvo números muy impresionantes. Hasta en el Chaitanya Charitamrita se dan números, porque son impresionantes e indican algo significativo. Prabhupada daba números de cuántos templos, cuántos devotos, hasta de cuánto dinero, como indicación de la pureza del movimiento, de la potencia del movimiento, y lo hacía casi que diariamente. También porque él sabía que el público se impresionaba y él quería impresionar al público para que apoyaran a nuestro movimiento. Cuando vamos a decir una tensión, seria tensión, se vuelve tan ansiedad porque llegaron tarde. Cuando, por ejemplo, hay una obsesión con números y no se presta atención suficiente a la calidad, eso es un problema. Y eso sucedió en ISKCON, porque hubo un tiempo en que los líderes estaban tan preocupados con números de Lakshmi, de libros, que muchas veces no daban atención suficiente a los devotos. Así que lo que queremos es equilibrio, no de perder la vida saltando de un extremo a otro. Además de eso, cuando se habla de influenciar la sociedad indirectamente, normalmente es código para decir que vamos a tratar de repartir sattva-guna, que más vegetarianos o veganos o más personas que de alguna otra manera creen en Dios. Yo no veo que nuestra misión es de repartir sattva-guna, a pesar de que personas influenciadas por nosotros muchas veces limpian sus vidas y llevan vidas más en bondad. Y obviamente eso es positivo para la sociedad porque hay menos locura. Pero ahora vimos, hay dos números que son significativos, no simplemente cuántos libros, cuántos templos, porque hemos visto líderes que servían cuando Prabhupada estuvo aquí, que por un tiempo reducido produjeron resultados muy impresionantes y después se cayeron. Así que el segundo número es longevidad, o sea que uno tiene que sobrevivir y no ser, como se dice en Brasil, fuego de paja. Fogo de palha.
Así que si uno obtiene resultados buenos y no se cae, para Prabhupada eso era evidencia que uno es empoderado por Krishna. Inclusive cuando en la India personas obviamente ignorantes que se creían no sé qué, brahmanas o algo, y criticaban a Prabhupada, Prabhupada se defendía citando números. Ellos son tontos, no entienden, no saben contar cuántos templos abrimos. Y mismo en la India, cuando Prabhupada tuvo su retorno triunfal a la India en 70, el hecho de Prabhupada haber convertido, para usar una palabra un poco indelicada, pero o transformado en Vaishnavas, tantos americanos o europeos, para la India, eso fue prueba definitiva de la gloria de Prabhupada. Y mismo Yudhishthira, yo recuerdo cuando yo traducía el 10º canto del Bhagavatam, y hay un momento importante cuando Krishna y los otros Pandavas están tratando de convencer a Yudhishthira que acepte llevar a cabo el sacrificio Rajasuya. Porque ese sacrificio establece el patrón del sacrificio, el rey, como emperador, Rajasuya. Y Yudhishthira resistía porque Yudhishthira era muchas veces como un brahmana en el cuerpo de un kshatriya. Pero él aceptó hacer Rajasuya porque dijo que quiero que el mundo vea la gloria, la opulencia de los que se entregan a Krishna. Entonces, mismo en el caso de los Pandavas, opulencia material, victoria material, fue interpretada como una manera de predicar. Así que calidad es imprescindible. Tenemos que cuidar a los devotos como primer deber, pero al mismo tiempo me encantan los números. Así como le encantaban a Prabhupada. Perfecto. ¿Hay mosquitos en Tigre? Ups. Creo que fue, como se dice en Brasil, atingido. ¿Alguien tiene una espingarda o spray? Ludmila. Gracias, señora. Tal vez mi pregunta es un poco básica, tal vez un poco, básica, pero tal vez es importante para los que todavía no tomaron refugio, todavía no se iniciaron. Yo noto que actualmente los maestros, profesores de cualquier ámbito no son respetados como deberían y se los revalorizan porque tal vez los creen que están a su igual nivel o porque creen que no son necesarios. Entonces mi pregunta sería si podría explicar un poco la importancia de tener un maestro, un gurú, para llegar a alcanzar a Krishna en comparación de tener esa autoguía que en realidad no es eficaz. Eso es mejor, está bien. Sí. Personalmente yo no soy tan ignorante, espero, como para tratar de reinventar una cultura dada por Dios.
Krishna nos dio una cultura perfecta. Claro que la practicamos tal vez imperfectamente, pero la cultura es perfecta. Y el sistema de guru y discípulo es algo dado por Krishna. Así que, sí, de varias maneras hay así llamados devotos que se creen más inteligentes que Krishna. Por ejemplo, Krishna nos dio un sistema de varnashram con 4 ashrams. Y hay devotos que creen que pueden mejorar lo que Krishna hizo creando un 5º ashram, en que uno puede tener los privilegios de vida de grihasta sin las responsabilidades de vida de grihasta, sin casarse, sin comprometerse. Entonces, la historia muestra que personas que se creen más inteligentes que Krishna no se dan muy bien. Y si uno tiene que obviamente buscar un guru auténtico, un guru de confianza, pero eso es el sistema eterno. Inclusive Krishna dice en Bhagavad Gita, Acharya Upasanam, que un principio necesario es servir al Acharya, al Guru. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Sí, yo quería preguntar, ¿qué pasa con algunos practicantes que al momento de la muerte pueden sufrir demencia o Alzheimer y no recuerdan a Krishna al momento de la muerte, o están al cuidado en un hospital y no tienen las 3 vueltas, por ejemplo, de Kantimala? ¿Qué pasa exactamente con ese practicante? ¿Nacen en Tucumán? Hay un malentendido bastante difundido entre los devotos, que es este último momento de la vida. Como por ejemplo, si uno era un buen devoto, el último momento dice, mierda, así. Así que tenemos que ver lo que Krishna realmente dice en ese verso famoso. Krishna dice, yang vapi. Yang significa lo que sea. Yang vapi smaran bhavam. Lo que sea el estado mental o estado que uno recuerda. Yang vapi smaran bhavam tyajati ante, cuando uno está dejando ante, al fin, kalevaram, su cuerpo. Tang evaiti kontea, en cada y todo caso, tang evaiti kontea, se da tadbhava. Ese estado uno logra. ¿Por qué? Porque Tang evaiti konteya sada tadbhava bhavita, porque uno siempre cultivaba ese estado. Entonces no es la cosa que externamente uno recuerda, sino que hay un proceso que en el momento de la muerte, una persona que tiene demencia o algo así, que la vida de uno pasa por la mente, y es la vida que uno cultivaba a través de su vida que determina. Así que como decimos antes, pícaro, una persona, digamos,
que no servía a Krishna, pero por suerte, Krishna, Krishna. No. Porque Krishna dice Sada, siempre. Sadata bhavita. Bhavita cultivaba. Así que hay justicia, no es por un truco, no es por suerte, no es nada, eso sería absurdo. Sino que Krishna le da a todo el mundo lo que merece según la manera en que llevó su vida. Tenemos una última pregunta, porque da tiempo a preguntas, y después vamos a sacar una foto todos juntos. La pregunta, a veces el devoto ve a Krishna en el Guru o en la verdad, y a veces no se ven todas las entidades vivientes, o sea, como que les presta respeto al Guru, a la deidad, pero le cuesta, por las modalidades, a veces respetar a otras entidades vivientes. ¿Cómo mejorar eso? Sí, eso es la posición de tercera clase. Kanishta significa el más bajo, literalmente. Y uno debe practicar sadhana bhakti, uno puede practicar respeto, uno puede practicar consideración, mismo para tener un buen matrimonio. Hay que practicar esas cosas, o para mantener una buena amistad. Hay un malentendido que a veces confunde a los devotos, que si uno es devoto tiene todas las buenas cualidades a pesar de ser insoportable. Y si alguien no es un devoto, no tiene ninguna buena... ¿Ya oíste eso? Ninguna buena... Felizmente, el verso citado no dice exactamente eso. El verso es Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana. Aquel que tiene Yasyasti bhaktir, devoción por el Señor, devoción akinchana, que significa devoción pura. Literalmente, kinchana en sánscrito significa algo. Y akinchana es ni algo. Entonces, akinchana bhakti significa no hay nada más sino bhakti, bhakti pura. Bhakti y ni algo más, nada más. Es como decir bhakti y nada más. Así que el verso está hablando de devotos puros. No simplemente una persona que vive en un templo o canta Hare Krishna, sino un devoto puro. Este verso. Claro que vivir en un templo o practicar Bhakti Yoga es algo maravilloso. Pero este verso está hablando de otra cosa. Yasyasti bhaktir bhagavati kinchana sarvair gunais tatra samasate sura. Se aproxima a los dioses con todas las buenas cualidades. Harav abhaktasya, aquel que es abhakta, sin devoción al Señor. Harav abhaktasya kuto maharaguna. ¿Cómo puede una persona sin devoción al Señor tener las grandes cualidades de los devotos puros? Harav abhaktasya kuto mahadguna manoratena, porque con el literalmente carro de la mente, asati dhavato vihi, la persona está corriendo en la ilusión, fuera de la verdad. Así que este verso dice simplemente que una persona sin devoción a Hari, y eso puede también incluir una persona que participe en rituales
del movimiento Hare Krishna, pero no muestra verdadera devoción. O sea que una persona sin devoción al Señor no puede tener las cualidades de devotos puros. Es todo lo que el verso dice. No, porque yo soy un Hare Krishna, a pesar de ser insoportable, tengo todas las buenas cualidades. O que un no devoto, a pesar de ser una muy buena persona, no tiene ninguna buena cualidad. Como sabemos, hay personas que no son devotos de Krishna que tienen buenas cualidades. No todas, pero algunas. Y hay personas que cantan Hare Krishna que son... Es tu peor pesadilla tener que pasar un día con esas personas. Así que decir que no cultivamos el modo de bondad no significa que ignoramos la importancia de bondad. O sea, cultivamos devoción por Krishna, pero parte de ese cultivo es de prestar atención y asegurarnos que nos comportamos bien, que tratamos bien a otras personas, que tenemos cortesía, generosidad, paciencia. Prabhupada dijo que no cultivamos esas cualidades fuera de la conciencia de Krishna, pero dentro del servicio de Krishna, por supuesto que cultivamos esas cualidades. Inclusive Krishna mismo las recomienda en Bhagavad Gita. Así que nadie debe tratar de justificar su mal comportamiento o su incapacidad de ser una persona educada diciendo que es un devoto de Krishna. Gracias a todos. Hare Krishna. Entonces los invitamos a todos a acercarse, acomodar en la bondad, acercarse y vamos a hacer una foto grupal. En el centro. Ahora qué. Y luego pueden volver a sus No hay lugares. persona. Si hay dos o tres devotos que quieran ofrecerse para salir. ¿Sacamos la ¿Sacamos una pizza? Dos, Yep. tres. Fruit trees.